Sobre la solidaridad se pueden encontrar varias definiciones y también varias formas de llevarla a cabo. Pero ¿qué sería de la sociedad sin personas solidarias? Esas que dan su apoyo incondicional a las necesidades o intereses de otros, aportando su tiempo, su conocimiento, trabajo y hasta lo que no tienen para ayudar a quienes en muchos casos pasan por situaciones difíciles o comprometidas. Hoy Nani, Camila y Denise nos cuentan cuál es el poder que las mueve y que las convierte en mujeres solidarias. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de la vida, así, en general? A mí, desde la que vida, sos chico, sí. ser libre. ¡Hey! Contarnos un poco de lo que es para mí uno de los proyectos más lindos que tenemos en este país, que es Nada crece a la sombra, y que vos sos el alma y el corazón y los pulmones y la espalda literalmente de esta ONG. ¿Qué crees que surgen cuando se dio todo lo de la no a la baja en el 2014? Este proyecto crece ahí. Nada crece a la sombra es un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles que arranca en 2014 en el marco de la campaña de No a la Baja y que hemos trabajado en distintas cárceles del sistema penal adolescente y del sistema penal adulto con distintas propuestas. Hay una parte educativa que para nosotros los talleres son la excusa para insertarnos en la rutina y promover una propuesta educativa desde otro lugar. Trabajamos de lunes a viernes en 2 cárceles, en el CONCAR y en la cárcel de mujeres. También hemos desarrollado el área de salud a través de un diagnóstico participativo de salud de mujeres privadas de libertad y ahora con un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el que todas las mujeres de todo el país están recibiendo atención ginecológica integral y estamos trabajando también en distintas cosas como un plan de urbanización en el CONCAR. Estamos terminando de construir una plaza pública en el medio del CONCAR. Se lograron también hacer otro tipo de cosas como el alumbrado público fuera del CONCAR. Ahora están ingresando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la recolección de basura de la Intendencia de Montevideo. Se llevaron canastos de basura, contenedores de basura que no había, todas esas cosas que uno dice tipo, che, el CONCAR tiene 35 años y en estos 35, tiene más años que yo el CONCAR, y en estos 35 años no llegaron los contenedores de basura. No llegaron los contenedores de basura. ¿Por qué? Porque capaz que faltaban ojos externos que pudieran visualizar todo eso, y eso es un poco el aporte de Nada crece a la sombra, poder aportar en esas cosas, poder acompañar a las familias también y poder de alguna manera ser un puente entre lo enorme y lo distante que son las cárceles y las familias que atraviesan la cárcel, la familia de las personas que trabajan en cárceles que tienen también su propio componente y la comunidad en general, que las personas puedan vincularse con la cárcel desde otro lugar y que puedan cambiar para adelante lo que pensamos de la cárcel y lo que pensamos de la política de seguridad. Nada crece a la sombra, ¿cómo funciona? ¿Cómo se sostiene? Hemos tenido distintas etapas. Para nosotros es muy importante tenemos una definición política que es que no estamos a favor del voluntariado ni estamos a favor de que la política pública en los contextos más críticos sean sostenidos a través del voluntariado. Del dicho a lo que podemos hacer es bien diferente. Nosotros funcionamos desde 2014, hemos sin parar estado en muchas cárceles todos los años, en el sistema penal adolescente y de adultos, pero conseguimos financiación en 2016 para trabajar 8 meses rentados, el resto del tiempo fue sin renta, y en 2018, cuando nosotros dejamos por distintos motivos de trabajar en el sistema penal adolescente, establecemos una conversación con el Ministerio del Interior en el que se nos ofrecen contratos talleristas afrales, que son contratos muy bajos, son contratos de 21.000 pesos nominales por 40 horas semanales. Estamos hablando de un líquido de 100 pesos la hora, porque también hay que desmagnificar esto del manejo de dinero. Son 100 pesos la hora, que cualquiera gana más de 100 pesos la hora. Y además también es un trabajo muy difícil, pero bueno, venimos desde ese lugar. Desde 2018 tuvimos 11 contratos, en 2019 tuvimos 10, con el cambio de gobierno nos quedaron 8 y ahora esta semana se nos vencen los contratos y todavía no tenemos novedades de cómo vamos a financiar el proyecto. Así que no sabemos si seguimos creciendo en la sombra. Nosotros si seguimos. Entendemos que la actividad política y la actividad en cárceles no la vamos a parar y sí lo que encontramos muy difícil es sostener la propuesta educativa.
Y eso habla también a veces de las prioridades que hay y bueno, y obviamente pensamos diferente, obviamente el contexto es muy complejo, pero entendemos que de distintos lugares hay que aportar al sistema penitenciario y hay que lograr que desde todos los partidos políticos se trascienda el camiseteo político y se entienda que en las cárceles hay que trabajar y que hay que profesionalizar la función. Ahora, Denise, desde el 2014 al 2016 tuvieron 2 años para poder también implementar Nada crece a la sombra y hacer realmente algo como los talleres, por ejemplo, en su momento, y lograr que el voluntariado sea pago para que continúe, porque es una realidad. ¿Quiénes fueron los principales detractores de la idea? ¿Con quiénes se encontraron que les ponía barreras? Cuando empezás a trabajar en la cárcel, lo que te das cuenta que el menor de los problemas son las personas privadas de libertad. En general, cuando uno trabaja en una cárcel, si bien es un entorno sumamente violento y empezás a vivir con determinadas cosas que no vivís, como la letalidad, que la muerte sea algo posible y viable, para nuestra generación no es algo que suceda. O sea, en general, cuando la gente muere cerca de nuestra edad es porque muere en un accidente, un suicidio o alguna cosa que sale de la norma. En las cárceles la gente muere todo el tiempo y empezás a vivir con esa idea. A pesar de toda esa violencia, las personas privadas de libertad son siempre el menor de los problemas. Y los problemas suelen ser a nivel de gestión, a nivel político y muchas veces también las personas que trabajan dentro de las cárceles, que hacen un esfuerzo inmenso, muchas veces también tienen como algunas cosas que tironean para atrás, algunos sectores de las y los funcionarios que no quieren que las cosas cambien y a veces es difícil también, pero principalmente y en particular lo fue en el sistema penal adolescente, las dificultades de la gestión, encontrarte también como que uno a veces denuncia situaciones que son situaciones jodidas, son delitos que suceden dentro de las estructuras. Hay que decir, yo que te acompañé, tuve el privilegio, porque para mí fue un privilegio poderte acompañar y verte actuar a vos y a los talleristas, todos los módulos, todos los privados de libertad, todos te llaman a ti y a todos por el nombre. Sí. Hay un vínculo personal con cada uno de ellos. Nosotros no somos amigos de las personas privadas de libertad, no tenemos un vínculo personal, sino que tenemos un vínculo netamente profesional. Claramente es un vínculo de confianza, es un vínculo de construcción y es un vínculo que es muy oportuno para la resolución de conflictos. A nosotros nos ha tocado también formar parte de resoluciones de conflictos que de otra manera se solucionan, como ya sabemos que se solucionan las cosas en las cárceles. Pero eso creo que es producto también de estar ahí todos los días, de poder trillar las distintas cárceles, de poder también estar en contacto con las familias, porque hay todo un invisible de las cárceles que son las comunidades, que son esa familia de las personas privadas de libertad. Y nos ha tocado hacer cosas de todo, desde apoyar el traslado de cuerpos de personas que son asesinadas en el interior del país o que se suicidan en el interior del país en una cárcel y la familia no tiene plata para traerlas a Montevideo, hasta apoyar en la coordinación de situaciones de salud bien complicadas. La más fuerte para nosotros fue la situación de Carol, una mujer privada de libertad que tenía un cáncer terminal y estaba dentro de la cárcel, y con mucho esfuerzo se logró una prisión domiciliaria y ella fue el desencadenante del plan de salud sexual y reproductiva. De la cárcel de mujeres que se logró este año. Que se logró este año, y también del diagnóstico participativo de salud en el que recorrimos todas las cárceles de todo el país, conociendo una por una todas las mujeres privadas de libertad, y justamente Carol fallece el último día, el día que estábamos recorriendo la última cárcel, que fue 33, el 29 de febrero de este año. Antes no había ni un relevamiento, ni un plan de salud, ni nada. Estabas privado y todos los derechos, tus derechos a poderte atender, a poder saber si estás bien, eso no se cumplía. Hay muchísimo trabajo de la gente que trabaja, muchísimo, sí, del sistema de atención integral de personas privadas de libertad y de sanidad policial en todo el país. Pero lo que pasa es que la gente trabaja mucho sobre la emergencia y sobre la urgencia, porque realmente la cárcel es emergencia. Entonces es muy difícil, y ahí también hay que diferenciar, porque cuando decimos no se hacen las cosas, las personas que están ahí poniendo el cuerpo todos los días, sosteniendo eso, también se sienten como parte de tipo, bueno, te estás metiendo con mi trabajo, o no se está valorando lo que es trabajar en esos lugares, pero efectivamente lo que falta es una planificación, una gestión, el poder darle más herramientas a esas trabajadoras y trabajadores que lo hacen con mucha alegría, que lo hacen con mucha alegría, con mucho amor, que lo hacen también poniendo de lo suyo, lo hacen muchas veces involucrando a su familia, y lo hacen realmente trabajando en condiciones en las que pocas personas trabajan, en las que pocas personas se animan a trabajar y en las que el reconocimiento nunca llega porque siempre vemos lo malo.
Denise, vos sos una persona sumamente preparada. De hecho, te fuiste a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad de San Martín, específicamente para poder atender pedagógicamente a personas privadas de libertad o en situaciones donde la libertad no están ejerciendo ese derecho. ¿Por qué las personas privadas de libertad? ¿Por qué elegiste trabajar con esa población? ¿Qué pasó? No tengo muy claro qué fue. Creo que tuvo bastante que ver haber sido parte de la generación del no a la baja, haber formado parte de esa propuesta. También, bueno, me crié, mi abuela vivía frente a una cárcel, a la cárcel de mujeres, y me pasaba siempre desde muy chica que uno convive con la idea de la cárcel, desde siempre, porque con la idea de la cárcel, la policía, la penitencia, porque hasta tus padres te amenazan muchas veces con eso, cuando en realidad... Y claro, a mí me pasaba con ver la cárcel de afuera, que la veía siempre de afuera, y también fui viendo cómo se fueron tapando los muros de la cárcel, las rejas, y cómo las mujeres privadas de libertad perdían el contacto con el afuera. Además, también en esa cárcel vivían niñas y niños, entonces siempre escuchaba como los ruidos de las niñas y niñas, pero no entendía lo que estaba pasando y no podía entender tampoco todo lo que tenía que ver con la visita, todas esas mujeres con paquetes entrando a la cárcel y demás. Y claro, y cuando me tocó crecer y empezar a vincularme políticamente con la militancia del No a la Baja, empecé a trabajar en temas de seguridad y terminé dando clase en el Centro de Formación Penitenciaria, que ahora lo veo del otro lado, lo que es la casa de mi abuela. ¿Y por qué nos cuesta tanto a la gente y condenamos tanto al privado de libertad? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos tanta resistencia? ¿Por qué en el momento de la pandemia la gente decía por qué se dedican a llevarle canastas a los privados de libertad y no atienden a niños y niñas en contexto crítico? ¿Por qué si este está preso ¿Por qué nos cuesta? El delito genera daños, el delito lesiona, lastima, violenta y son en general cometidos por personas de nivel socioeconómico bajo, de contexto crítico y personas que en general nos molestan. La pobreza molesta, la pobreza molesta verla en el marco de un paisaje para nosotros céntrico y en general no recibe demasiada atención hasta que se rompe una norma. Lo vemos mucho en las personas en situación de calle, por ejemplo, que 7 de cada 10 pasaron por el sistema penitenciario. Todo el tiempo vemos personas en situación de calle y todo el tiempo también las obviamos, las evitamos, hasta que esas personas cometen un delito y pasan a ser un problema. Cuando pasan a ser un problema, empezamos a dedicarnos a trabajar con esas personas. En eso que nos decían, por ejemplo, cuando estábamos con el tema de las canastas, de por qué no a niñas y niños de contexto crítico, porque estos son las niñas y niños de contexto crítico. Estos fueron niñas y niños de contexto crítico y estos son padres de niñas y niños de contexto crítico. Y si nosotros no logramos en algún momento generar un quiebre con la criminalidad se va de las manos, porque más allá de la cuestión económica, todo lo que tiene que ver con el rechazo, todo lo que tiene que ver con obviar a las personas, termina generando una superidentificación negativa. Entonces es muy difícil después construir ese antidestino si vos le estás diciendo todo el tiempo a la gente sos una mierda, acá no tenés lugar. Vos también estás exponiéndote en un lugar sumamente de alto conflicto, ¿no? La seguridad es parte de la agenda, es parte de la campaña, ¿no? Y te ha tocado estar en fuegos cruzados. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué dice tu familia? ¿Tu familia te dice, Denise, basta? ¿O no? Sí, nunca le gustó mucho. ¿Hasta dónde fue? ¿Qué fue lo máximo que recibiste o que dijiste, acá me bajo, se acabó? ¿Alguna llamada o alguna cosa que dijeras, no, se me fue la moto? O... No a vos, sí, a la situación. Hemos vivido situaciones de violencia, de tensión, de amenazas. Y cuando estás como un poco en eso, y lo hablaba en terapia, como, claro, no te das mucha cuenta, como no lo vivís, te llega una amenaza de muerte y decís, bueno, y después que lo vivís, después que lo atravesás, cuando te lo pones a resonar o lo vivís en perspectiva, decís tipo, si esto no formaba parte de mi vida. ¿Por qué crees que se necesita una ONG como Nada Crece a la Sombra? ¿Por qué surgen estas ONGs? ¿Porque el Estado está atendiendo algo que el Estado no puede atender? ¿Las ONGs están para eso? ¿Por qué? ¿Es la sociedad civil que se tiene que organizar, se tiene que preparar y lo propone?
Para nosotros siempre fue parte pensar, ojalá esto algún día sea política pública y nos podamos ir a retomar nuestras vidas anteriores a esto. Y porque además también la cárcel genera un desgaste y la violencia genera mucho desgaste. Hay una realidad que muchas veces las estructuras, el Estado y todo lo que tiene que ver con la política pública son bastante como duras de generar propuestas y muchas veces desde sociedad civil aparecen otro tipo de visiones, otro tipo de propuestas y uno también tiene otro tipo de libertades, porque no responde a determinadas estructuras, porque puede generar otro tipo de cuestiones más creativas. Lo esperable es que la sociedad civil tenga etapas, que pueda de alguna manera hacer propuestas, que pueda consolidar la política pública, que esa política pública sea sostenible y que pueda seguir aportando en otras cosas. Para nosotros no solamente ha tenido que ver con lo que es el trabajo en territorio, sino con el desarrollo político sobre este tema. Entendemos que las cárceles están hoy en agenda, que hace muchos años no estaban en agenda, hoy se habla mucho más de esto y hay un factor que no lo pensamos, que es la infancia. En Uruguay hay 15.000 niñas y niños que tienen madres o padres privados de libertad. Son 15.000 niñas y niños que nacen, que crecen con la idea de la cárcel como algo presente, no solamente a través de la visita, sino de la ausencia. Entonces, ¿cómo laburamos con esas niñeces? ¿Cómo incorporamos esas niñeces en el debate? Y cada vez que nosotros estamos dando esos mensajes de violencia, de criminalidad, lo que estamos haciendo también es transmitiéndole a esas familias que también merecen un respeto y que merecen que este tema se empiece a construir de otra forma. Hablabas también de la feminización, de todo lo que tiene que ver con las políticas o con las personas que se preparan y que se especializan para atender la criminalidad, para adentrarse en todo lo que es el mundo de los privados de libertad. Muchas mujeres. La mujer está muy asociada, es verdad, se puede decir y se puede afirmar que somos las solidarias, que las jóvenes y mujeres, que el voluntariado tiene género, o te podés decir lo contrario. Todas las tareas de cuidado tienen un sesgo de género. Eso también fue parte, por ejemplo, de la incorporación de la población civil a las cárceles, que tiene que ver en gran medida con un trabajo de cuidado, con un trabajo de acompañamiento y demás. Creo que las mujeres logramos en los últimos tiempos entrar a distintos lugares y empezar a promover otra forma de pensar y otra forma de pensarnos. También otra forma de construir en colectivo, porque también una de las cosas que han cambiado en los últimos tiempos es somos mucho más compañeras que antes, somos mucho más unidas que antes y de alguna manera entendemos los desafíos que atraviesan otras de distinto partido, de distinta ideología, de distintas formaciones, pero entendemos como que tenemos la posibilidad de construir un futuro común. Y eso es una de las cosas que ha cambiado, creo que el incorporar la perspectiva de género. Y creo también que más allá de esto de la idea de la solidaridad, tiene fuertemente que ver con los cuidados, tiene que ver también con cuando el enfrentamiento es muy grande y ese enfrentamiento en general es una cuestión masculinizada, tiene que aparecer otra forma, porque la violencia es hegemónicamente masculina. Los hombres son los que más se matan, los que más están privados de libertad, los que más participan de accidentes de todo lo que es la violencia en la sociedad. Entonces, cuando hay una saturación de la violencia, necesariamente tiene que emerger otro tipo de construcciones. Y creo que las mujeres están haciendo un aporte muy importante en ese sentido en la academia, en la política y también resistiendo en el día a día en los territorios. Debes tener 1.000.000 de anécdotas, 1.000.000 de historias de vida que has visto transformarse o cambiar con lo que es el proyecto Nada Crece a la Sombra. Yo tuve la suerte de ser protagonista, de haber visto un producto de ese milagro. A mí me cuesta a veces mucho como contar los casos exitosos, porque honestamente no son los que predominan en el sistema. Una de las cosas que nos pasa es que nosotros trabajamos en el sistema penal adolescente y ahora en el sistema penal adulto los vemos a los mismos gurises o los vemos también, nos enteramos que fueron asesinados o nos enteramos que mataron a alguien también y muchas veces nos conectamos con esos adolescentes que ya no están más siendo adolescentes desde una etapa de criminalidad muy crítica. Entonces es muy difícil pensar en experiencias positivas porque complica un montón, pero si me pongo ¿Y no te a pensar, desmoraliza eso un poco?
Me desmoralizaría dejar de hacerlo, me desmoralizaría entregarme y decir, o entregarnos y decir, bueno, ¿saben qué? Esto no va a cambiar. Creo que eso sería lo que desmoraliza, pero una de las historias que nos movilizaron mucho, un adolescente se llama Gonzalo, él tenía muy claro, estaba en INISA, estaba en el sistema de privación de libertad adolescente, y él tenía muy claro que él quería salir, quería irse a vivir a Buenos Aires, donde estaba parte de su familia, quería luego llevarse a su novia y querían tener un hijo, porque ellos habían perdido un embarazo y eso había sido parte de lo que le había generado a él como mucha discordia con el mundo. Y en un momento, bueno, pasó el tiempo, Gonzalo además es un chiquilín como muy luminoso, y un día estaba en Buenos Aires y estaba caminando en Buenos Aires, nada que ver, y me empezaron a gritar mi nombre. Dije, no entendía, porque no son de los lugares que te griten tu nombre, yo estaba recontra en otra, y de repente miro un auto y lo veo, y digo, y de repente lo veo venir corriendo por la vereda, y era Gonzalo. Y ahí me saludó, me contó que habían tenido un hijo y que había sido toda una situación como bien importante para él. Ese me dice, viste, te dije que iba a hacer esto, te dije que iba a venir para acá. Y bueno, el lado B de esa historia es que a Gonzalo lo volvimos a ver en situación de calle en el centro de Montevideo, de nuevo con una cuestión de uso problemático de pasta base, pero con las mismas ganas de siempre decir, tipo, che, yo quiero salir de esto. Ay, pero ¿qué hay para salir de esto? ¿Cómo salgo yo de esto? ¿Cómo me dedico a otra cosa? ¿Qué hago? Entonces, hay algo que nosotros tenemos bastante claro. Yo la próxima vez que lo vea a Gonzalo lo voy a ver en el Concar, porque hay altas chances, porque es donde los ves, o es donde también es como el lugar natural de determinadas trayectorias de vida, y eso es lo complicado, que el lugar natural para determinadas trayectorias de vida sea ese lugar, sea la cárcel, y que sea tan difícil para nosotros, para un país tan chiquito como Uruguay, construir el antidestino. Tenemos las personas, determinados varones jóvenes pobres más que nada, y ahora también cada vez más mujeres que se relacionan con los delitos de drogas, tienen un destino, y el destino es la privación de libertad, la muerte o la violencia. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de romper, porque la violencia siempre derrama y siempre termina lesionando también a la hiperintegración, y ahí es cuando nos damos cuenta. Paulo Rodriguez, the winner of the Monaco 3000 Street Race. El comentarista de la red de parlantes de Mónaco dijo, pongan atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante. ¡Ahí lo tienen, vamos Uruguay! Realmente esto es tan grande que yo no quiero tomar conciencia de todo eso. Se ha cumplido un sueño, creo que para él y para los uruguayos. It is with deep regret that I must announce that driver Gonzalo Rodriguez was fatally injured in the crash that occurred. Quedará para siempre la memoria de un gran piloto uruguayo. El 11 de septiembre del 99 fue el día que Gonchi nos dejó, pero al año vos te propusiste hacer la fundación. ¿Cómo se te ocurrió hacer la fundación? Mira, porque no pasó un año, o sea, no había pasado, fue menos de un año. Menos de un año. En realidad Gonzalo falleció un sábado, el lunes fue el entierro, y como martes o miércoles llegó un periodista de ESPN, Jorge Keckling, que era el que transmitía las carreras, y él vino a Uruguay solo por un día para ir al cementerio, conocer a la familia, o sea, a mis padres y a mí, y volverse a Estados Unidos. Y ahí él me tira la idea de hacer alguna obra en su memoria, que iba a haber mucha gente predispuesta a nivel internacional en colaborar. Me dijo, esta es mi tarjeta, pensalo, si lo haces, yo en memoria de él te voy a ayudar. ¿Cuántos años tenías ahí vos, Nani? Gonchi 28 y yo tenía 24. ¿Vos 24? Por eso, claro, mucho más chica. Mucho más chica, sí. ¿Vos dónde estabas? Viste que hay momentos históricos en la vida de cada uno que nos marca. Y la muerte de Gonchi fue todos nos acordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo nos enteramos. Sí, yo estaba en España, yo hacía 2 años
que había dejado todo. Acá en Uruguay me había ido con él me llamó, me dijo que me vaya, yo vendí todo. Nada. Todo, el auto, lo único que tenía. El auto, y tenía caravanas y cosas y todo, vendí todo, no dejé nada, pagué todas las deudas que tenía en ese momento, me compré un pasaje, me hice socia de los albergues y me fui, me acuerdo que era un librito chiquitito. ¿Pero te había pasado algo en la vida? ¿Qué pasó? No, ¿Dejaste con un novio? No sé. Todo junto. No, sí, en realidad estábamos viviendo desde el punto de vista de familia una situación muy compleja y yo estaba trabajando muchísimo y en eso me llama mi hermano y me dice, ¿qué tal si te venís? Le dije, no, a ver, gano $400 con viento a favor y un pasaje me sale 1.200, o sea, no hay chance de que vaya, o sea, poné los pies en la tierra. Y me dijo, ¿por qué no vendés el auto y te venís? Y me dejó pensando y ese mismo día hice una apuesta y dije, bueno, si vendo mi auto, me acuerdo que dije, si lo vendo en $8.000, me voy, que era como un precio, o sea, astronómico, como para no irme. Y ese mismo día me hacen una oferta de $8.500. Y a la semana ya pagué todo, renuncié a mi trabajo, me despedí de mis padres, me hice socia de los albergues, me tomé el avión y me fui. Y me fui, la primera carrera que voy es Spa-Francorchamps en Bélgica, de la 3000, y es la primera victoria que Gonzalo tiene, entonces imagínate. Pasaste a ser su talismán. Sí, no, impresionante. Entonces, de hecho sí, tenés razón, porque todas las carreras que fui, él subió el podio, en todas. Las que no fui, le fue mal. ¿No te acordabas de ese detalle? 20 años después tengo que venir a tu casa a contarte. Me quedé ahí. Y bueno, y en la última carrera, yo justo fue en septiembre, fue después la temporada de verano, yo había ido a trabajar de barman a Lanzarote, así que había hecho mi temporada de verano y me estaba buscando un lugar para alquilar en Madrid o Roma, eran los dos lugares que manejaba, y un trabajo, y Gonchi me dice, no busques nada, pues yo voy a Laguna Seca y tengo un par de contratos y seguro voy a firmar alguna de las opciones que tengo y te venís y nos vamos a vivir, nos radicamos en Miami. Entonces me quedo en la casa de un amigo de mi padre, de Miguel Gutiérrez, un uruguayo que estaba allá, y estaba con mis valijas y con todo. Y bueno, y así me llama el team manager de Gonzalo, el de Europa, y me dice, mira, hubo un accidente, tu hermano está en el hospital. Y yo ya pensando que tenía que agarrar mis cosas y ir a cuidarlo. Sí. Como todo, que siempre era como la cadete, ¿no? de rango menor al lado de él. Y me dice, no, tu hermano falleció. Y ahí me dice, tus padres todavía no saben, se lo decís tú, se los digo yo. Y bueno, imagínate, yo con nada, era una nena con esa responsabilidad y bueno, me acuerdo que dije, no, yo les aviso, llamo a Montevideo y en ese momento estaba la línea ocupada porque estaba llamando el cura. Viste que en Estados Unidos tienen eso de que bendicen siempre los eventos públicos antes de que se realicen y bueno, el cura estaba hablando con mis padres, así que de ahí mismo Pluna me trajo, porque fue así, imagínate, yo era barman, no tenía para pagarme el pasaje, indudablemente, y Pluna me trajo y bueno, y ahí estuve en el entierro y bueno, de ahí surge la idea y a las 2-3 semanas ya voy, empiezo a investigar, me empiezo a mover y cuando quise acordar se empezó a armar y ya para octubre, Gonchi murió en septiembre, para octubre del año siguiente ya teníamos los estatutos, inauguramos la fundación, organizamos una carrera como si fuese un pequeño Mónaco que lo hicimos en Punta del Este con todas las leyendas de la Fórmula 1, estaba Claire Regazzoni, Arturo Merzario, bueno, todos que vinieron a ayudarme en este lanzamiento con Emerson Fittipaldi como padrino. No, sí, fue una cosa impresionante. Una cosa impresionante y bueno, y ahí sí en esa locura arrancamos y se nos pasaron 20 años, básicamente. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué el foco de la fundación tiene mucho con la seguridad vial, obviamente, pero también con el tema de los niños? Es curioso, me gusta siempre el tema de esas guiñadas que uno le hace a la vida. De hecho, en la película Gonchi tengo varias guiñadas internas que solo yo y los directores obviamente sabemos que hay. Y esto tiene que ver con que una vez abrimos el diario con mi madre y había toda una página entera que Gonchi había ido con Diego Pérez, Marcelo Filippini, dos grandes estrellas del tenis. Eran los atletas del momento. Exacto, habían ido los tres al Pereira Rosell a entregar juguetes y por Navidad y entonces le preguntamos a Gonzalo, le digo, ¿y esta actividad? No sé qué, y se puso todo vergonzoso y dije, bueno, algo que hice, y le dio como vergüenza contarnos y yo me acordé de eso y dije, bueno, las dos partes más vulnerables de la sociedad siempre son las dos puntas, ¿no? Los niños y los adultos mayores. Me acordé de eso y dije, bueno, esta es la conexión con Gonchi, lo voy a hacer por ahí.
También mirando un poco al futuro, porque a mí Gonzalo me permitió mirar hacia el futuro. Dije, bueno, los niños es futuro y bueno, por ahí enganchó. No hay ningún estudio científico detrás. Hay estas guiñaditas donde conecto una cosa con otra. ¿Eras consciente cuando ese periodista te dejó la tarjeta y te dijo que hay una comunidad entera internacional que quiere apoyarte en esto? Sí. ¿Que iba a tener el impacto y la magnitud que tuvo? No sé si iba a tener el impacto y la magnitud, porque hoy estamos en varios países de Latinoamérica, el tema de los vehículos más seguros, o sea, haberle hecho un twist, por ejemplo, a la fabricación de los autos en Latinoamérica, eso es imponente. ¿Cuáles son esos logros? Marcalos. Mira, bueno, por ejemplo, que en Uruguay hoy toda la enseñanza primaria tenga deporte obligatorio por ley, eso es imponente, para mí es imponente. Hoy, con la edad que tengo, lo miro y como madre lo miro y es imponente. Que la seguridad del niño esté en la agenda pública de varios países de Latinoamérica, que Uruguay sea referente, que la reglamentación que hicimos en Uruguay de transporte escolar, así como vemos las camionetas, que en ese momento nos costó dar ese paso, se está discutiendo en la Unión Europea para que sea el caso de Uruguay, se replique y sea obligatorio para todos los países europeos. Es una locura. Realmente la agenda pública en ese sentido le debe muchísimo a la Fundación. Sí, mira, hay una anécdota, yo en todo este baraje el tema de los vínculos es muy importante. Con quién te vinculás, en los círculos que te empezás a mover y gracias a la carrera de Gonchi me vinculé con lo más alto del automovilismo. Porque donde Gonchi corría la Fórmula 1 el mismo fin de semana, eran las mismas personas y esas personas me han ido vinculando. Entonces entré por arriba, claro, por la puerta de arriba. A los poderes de decisión. Al poder de decisión, a las 100 personas más influyentes de la seguridad vial a nivel mundial. O sea, tuve esa suerte, ese pasaporte de oro que Gonchi me dejó. Pero hablando un día con alguien que era Carla González de Costa Rica, ella era la directora de la Agencia de Seguridad Vial en Costa Rica y después fue electa ministra de Transporte. Y me acuerdo que pasa en la Asunción y me agarra el brazo y me dice, Nani, te hice caso con lo de la sillita y pusimos la sillita en la ley. Así. Y una cosa tan sencilla, de una charla, de repente hacer una presentación y que alguien con quien generás una amistad hizo el clic y de repente después está en un cargo tan importante de decisión y lo pone en una ley y eso impacta en todos los niños en un país entero. Con eso siguió, bueno, de hecho se logró primero Costa Rica antes que Uruguay, después Argentina, después Chile. En Chile en un año logramos bajar 57% de las muertes de los niños dentro del vehículo. Entonces, cuando empezás a dimensionar eso decís, es impresionante. Y hoy, Nani, ¿qué te desvela con la Fundación? ¿En qué están trabajando? Y bueno, hoy la Fundación pegó un crecimiento ya muy grande. Ya no es una fundación de Uruguay que hace trabajos en otros países, sino que es una fundación latinoamericana con sede en Uruguay, en Argentina, está abriendo Chile y Colombia. Eso asusta porque soñar cada vez es como mucho más, nos tienta más. Intentan compatibilizar las políticas públicas, poner en la agenda la seguridad vial. Exacto. Con el formato Uruguay. Exacto, todo sale de la oficina core de acá, pero después las contrataciones y bueno, todas las articulaciones van locales acá en cada lado. En Uruguay, por ejemplo, la ley de sistema de retención infantil nos llevó 3 años. En Ciudad de Buenos Aires, primero fue en Cava, después fue a nivel nación, pero en Ciudad de Buenos Aires nos llevó en menos de 2-3 meses, ya estaba la ley aprobada y ya salían a fiscalizar. En Chile fue en un periodo de 1 año, fue todo lo que te conté. Ley, aprobación, sí, capacitación de los carabineros, fiscalización y reducción de un 57% en 1 año. Y acá nos llevó 3 años a aprobar y ya vamos en 6 años y recién ahora estamos empezando a fiscalizar. ¿Quién es el que te ayuda o los que te ayudan a armar estas políticas, a diseñarlas para poder después implementarlas y llevarlas como un proyecto? Empezamos a articular con técnicos europeos y empezar a traerlos. Y los europeos son todos educados. Si vos los traes, ellos vienen, aceptan la invitación, arreglan la agenda. Si los tratás bien, ellos vienen. Si ven que su tiempo es bien usado, ellos son bien dispuestos. Y bueno, ahí es que empezamos a traer las políticas que en otros lados están y hacerlo público. Es importante que se hable, porque si no se habla, la población no se involucra, y si la población no se involucra, el gobernante, el legislador, no se mueve. Claro, si no lo pide la opinión pública y hace fuerza para que entre en la agenda, sí, es verdad. Y aparte partís de un punto, cuando vos generás un cambio cultural, yo lo que te estoy diciendo es, lo que estás haciendo está mal. No, ¿cómo? Pero si yo lo hago todos los días, no, pero está mal.
y vas a tratar de justificar, decir, no, esto está bien, no, está mal. Entonces, ese cambio cultural lleva un tiempo y eso genera que las personas se resistan al principio. Entonces, si tú encontrás una barrera de resistencia muy grande en la población, el legislador no va a avanzar. ¿Sentiste algún momento en Sí, como una presión muchas social? Veces, ¿Muchas? Sí, hasta me ha dado miedo salir de acá adentro. Sí, no, muchas veces he llorado lagrimones. ¿Miedo de salir, pero miedo de salir acá adentro? ¿Por Sí, eso fue cuando fue la transformación del transporte escolar, que bueno, esa me costó mucho, porque nosotros veníamos ya hace un año trabajando con ese tema, lo veníamos trabajando con la prensa, con las autoridades, y sucede lo que nadie quería, un accidente, hay un choque, se pierde la vida de una niña de 9, 10 años, de Julieta. Eso a mí me partió al medio y yo recién había tenido mi bebé, mi primer hijo tenía 3 meses, yo recién, estaba con las hormonas a full. Y obviamente la prensa indignada me pone un micrófono y me dice, ¿qué opinas? Y claro, esto no debería haber pasado. Entonces hubo mucha resistencia porque empiezan todos a tirar justificativos y empiezan a presionar de un lado del otro. La población, por suerte, se puso del lado de la voz de la fundación, la prensa también, y entonces todos en bloque nos empezamos a mover, pero empecé a tener muchos mensajes de aflojá, baja 2 cambios, mails que me llegaban, WhatsApp, esto afloja un poquito, acá en Uruguay las cosas son distintas, y yo dije, ay no, yo me muero si salgo a comer a algún lado y viene alguien y me dice, escuchame vos, no sé qué, y estuve un tiempo que no salía de acá porque estaba bastante conmocionada y tenía miedo de que alguien me pare en la calle y me diga algo. ¿Y alguna vez en esos momentos así que te haya pasado decís, ¿para qué me metí en todo esto y ahora me quiero bajar de esto? Bueno, no, porque sabía que el fondo era bueno. Entonces lo que hice fue ir a quienes saben, quienes están 15 años adelante. Entonces los que nos financiaban en ese momento era la Fundación FIA y el Banco Mundial. Les hice una llamada telefónica a los dos responsables, a mis 2 contactos, y les dije, bueno, si ustedes me dicen que yo dé un paso al costado, lo doy porque llevo el logo de ustedes. Esta es la situación. Y les fui sumamente franca, hasta te diría que les pinté un poquito peor, ¿viste? En la situación, para que después no tengan sorpresas. Y ellos empezaron a reír y me acuerdo como si fuese hoy, me dicen, Nani, tranquila, me dice, esto pasó acá en Europa hace 15 años, en Inglaterra pasamos por esto hace 15 años. Si tú aflojás ahora, no vas a poder volver más a este punto y generar el cambio que se necesita. No insultes, me dijo, no insultes a nadie, no apuntes, pero sé consistente con el mensaje. Y entonces tenés que decir, situaciones como estas nos demuestran una vez más la necesidad de hacer esto y esto. Le digo, ¿seguro? Seguro. Y ahí salí con toda la fuerza y bueno, prácticamente a ciegas, ¿no? Pero bueno, yo sabía que detrás tenía, como yo le decía, 2 Big Brothers, 2 hermanos grandes, Banco Mundial y Fundación FIA, que me dijeron, sí, seguí, ese es el camino. Y bueno, el diario del lunes nos dice que hoy es una reglamentación insignia, es ejemplo, se está discutiendo en la Unión Europea para que sea obligatoria así en todos los países de Europa. Hoy ya no nos cuestionamos nada. Yo creo que la única cosa que nos queda en el debe es la vida de los niños que se perdieron, que podríamos haberlas evitado si hubiésemos actuado un poco capaz. Esa es mi deuda. Yo a veces siento que, no sé, me siento como responsable porque digo, capaz que si hubiese sido un poco más firme, capaz que si no hubiese sido tan joven, tan suave, esta reglamentación hubiese salido en el momento que la propusimos y tal vez Julieta estuviese acá hoy con nosotros. Nani, y hay una cosa que pensándola y mirándola y analizando la cantidad de ONGs y de fundaciones que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Existe eso y las ONGs porque el Estado deja de atender esas necesidades y entra la organización civil para poder realizarlas? Sí. En realidad el Estado es como vos imaginate un elefante enorme que cada vez que va a dar un paso le pide permiso un pie para mover al otro, y es una cosa pesada, robusta, con muchos procesos, con muchos intereses, con muchas vueltas, es muy complejo. Y en el día a día van sucediendo un montón de cosas que tienen que ver con distintos grupos que van sufriendo cosas, que tienen carencias, necesidades, y ahí la sociedad se empieza a agrupar, y cuando querés acordar tenés una ONG, tenés una agrupación, tenés algo, y hacen las ONGs, alzan la voz
entonces hacen el problema visible, y esto es el que llora más, es el que va a obtener más atención, eso es así. Entonces alzan la voz, después están las ONGs más como las nuestras, que son más técnicas, entonces salimos a investigar y le salimos a demostrar a las autoridades, esto es necesario, ¿saben por qué? Por esto, esto y esto, miren lo que encontramos científicamente. Ese es otro tipo de organizaciones. Y después en Latinoamérica hay muchas carencias. Sin duda que hay muchas carencias a nivel de pobreza, a nivel de derechos, a nivel de todo. Entonces la ONG aparece, alza la voz, empieza como que a articular, a complementar, a hacer lo que el Estado no llega a hacer en muchos casos, pero sí es importante que todas las ONGs traten siempre de buscar lo que es la permanencia, de generar una política pública para poder generar que el Estado, ese elefante gigante, incorpore y empiece a caminar un poquito más rápido. En Europa está lleno de organizaciones sociales porque siempre van surgiendo cosas nuevas, temas medioambientales, tal vez no tienen los mismos problemas que nosotros, pero sí, hay gente en situación de calle en todos lados, hay temas de medio ambiente, hay temas de derechos, hay de todo. Entonces, bueno, lo importante es que la sociedad civil no se quede callada y si hay algo que molesta, con respeto, pero con respeto, que analice, que vea opciones, que se lo haga llegar, que trabaje en conjunto, no que salga a pegarle al legislador, sino que se siente que ofrezca soluciones. Exacto. Mira, este es el problema, te lo visibilizo y para nosotros la solución es esta, o creemos que puede ser una. Exactamente, porque de verdad los legisladores escuchan, hay comisiones para todo, pero bueno, tienen que aprender y tienen que saber qué es lo que está pasando, como dicen los americanos, on the ground, ¿no? Con los pies en la tierra, y hay que saber lo que está pasando en la sociedad. Entonces, bueno, así que ese es mi mensaje. ¿Cuánto de tu día y de tu vida es la fundación? Yo te diría que la mitad. Por otro lado, tengo que tener emprendimientos que me pueda vivir de ellos. Claro. ¿De qué vivís? Claro. Entonces, en un momento viví de rentas, porque mi padre también murió enseguida de la muerte de mi hermano, y bueno, y heredé por ahí la casa de mis padres y eso, y bueno, y ahí invertí en propiedades, por lo cual eso no me llevaba tiempo, y entonces le dediqué tiempo a la fundación. Después se me cambió el escenario, ahora me divorcié, las cosas cambiaron y ahora estoy tratando de sobreponerme y reconstruir mi castillo de naipes, que bueno, que parece como que vino un soplo y me lo sacó, pero lo estoy armando. Estoy en esa etapa y trato de no salirme de la escena de la fundación, porque gracias a la fundación, bueno, me conecto con mi hermano, me conecto con valores nobles, me realicé como persona, me dieron reconocimiento en todo sentido, como mujer, como madre, como profesional. Tuve un espacio y tengo un espacio muy lindo y de respeto, así que no lo voy a dejar. Creo que sería una falta de respeto para las personas que están peleando por su vida que yo tire esto. Es como... No, por favor, yo lo que te iba a preguntar, exacto. Seguramente, ¿qué pensás que Gonchi estaría diciendo de todos estos logros de tu hermana? No puedo creer. Estaría así, yo solo te dije que vengas a Europa, mujer, que me vengas a acompañar. Sí, me estaría diciendo, no puedo creer. Pero bueno, igual cuando ya vaya allá y nos sentemos juntos, vamos a arreglar cuentas seguro. ¿Por qué cuando te dijimos para entrevistarnos, para encontrarnos, para hablar un poco de lo que es Quimio con Pelo, por qué nos dijiste vamos a hacerlo pero arrancamos en el Maciel, María? Mira, el Maciel tengo una relación afectiva, termino en el Maciel de rebote cuando caigo con la enfermedad y me sorprendo de la atención del personal humano, de todo, de la calidad de la medicina también, o sea, la no escatimación en gastos de nada,
nada, y siento que es como mi lugarcito de sanación, digamos, de superación de lo que estaba pasando. Y creo que por eso se me ocurrió venir acá. Camila, bueno, ¿qué fue? ¿Cuántos años tenías cuando te enfermaste y qué cáncer tenías vos? Yo tenía linfoma de Hodgkin, en timo y en pulmón después, y tenía 19 años cuando me diagnosticaron. ¿Hoy? Hoy tengo 24. 24. ¿Cuánto tiempo estuviste acá haciendo tratamiento del Maciel? Acá hubieron muchas internaciones, porque ya te digo, primero fue en timo, después en pulmón, fue como dos sesiones de quimio y después más el autotrasplante, que también me hicieron autotrasplante en aislamiento, entonces fueron como unos 2 años y pico de internaciones. Me imagino que pasaste por muchos estadios, ¿no? Pero ¿miedo? ¿En qué momento tuviste miedo? ¿En algún momento tuviste miedo? En algún momento tuve miedo, pero no sé por qué siempre era consciente de como que lo iba a poder pasar. Como que lo sentía como una etapa, pero que iba a pasar. Creo que verme así como de que me ganara, nunca lo sentí. Persona fundamental que me acompañó en el tratamiento fue Eva, que es la otra parte de Quimio con Pelo, digamos. O sea, Eva la conociste justo en las inundaciones de San José del 2016, vos estabas en pleno tratamiento. Sí. Y ella te acompañó mucho. Sí, yo estaba... Eran voluntarias aparte. Éramos voluntarias. En realidad yo estaba acá haciéndome quimio y medio que me quedaba en Montevideo una semana hasta que se me pasara como el bajón un poco de la quimio. Y esa semana no me quedé porque bueno, estaba esto de las inundaciones y componía como lo que era la peña de Peñarol de San José, entonces en ese sentido estábamos de voluntarios ayudando ahí. Y dije, no me voy a quedar acá, me voy para allá, que me voy a sentir mejor. Y fui y ahí conozco a Eva y bueno, después con Eva coincidimos en otras cosas. Y junto a ella instalan y crean lo que es Quimio con Pelo, que se inspiran de algo que ya venía de Argentina, de Tucumán. Sí, primero la adaptación de estos cascos, los cascos están industrializados, pero esto es una adaptación como casera, digamos. La hace Paula Estrada desde su necesidad de no querer perder el pelo cuando le dijeron que tenía cáncer y bueno, esto empieza como rápido el tratamiento. Paula Estrada, Argentina. Paula Estrada en Argentina. Y bueno, ella los usa, ve que resultan, después otras chicas de Tucumán también los usan, ven que también resultan y crean como esta red solidaria que ahora hay Quimio con Pelo, creo que... Sí, en todos lados. En todos lados que se enteraron que existe. ¿Tú perdiste el pelo, Cami? Sí, yo perdí el pelo. ¿A qué etapa del tratamiento lo perdiste? Lo perdí recién en la segunda línea de quimio. En la primera me aguantó bastante bien, yo igual tenía el pelo muy largo y como bastante cantidad. Y lo perdí un verano en la playa. ¿Por qué uno piensa, ¿no? Y piensa, yo capaz que me pongo en un papel más de madre, ¿no? Pero pienso, estás batallando una enfermedad que hay que ganarle, que hay que tener siempre la autoestima, digo, la predisposición de ganarle, de darle batalla al cáncer. Y pensar en el pelo parece una trivialidad. ¿Por qué no es una trivialidad el pelo? ¿Por qué es tan importante el pelo para una enferma de cáncer? Parece, pero no lo es. Yo siempre digo que no es una cuestión estética. Es el sentido de que vos estás batallando contra algo y querés que sea como tu lucha y sentís que al salir a la calle y que la gente te vea con el pañuelo y demás, es como que ya tenés el cartel y todo el mundo sabe por lo que estás pasando. O sea, uno asocia el pañuelo o la persona sin pelo con el cáncer. Y bueno, uno quiere como compartirlo con las personas que quiere y no que sea como tu carta de presentación a donde vayas. Entonces, en ese sentido, no sé, siento que es como algo más que estético. Después a la hora de estar solo también, lógicamente, te choquea, es un cambio y te choquea y como que te deja más vulnerable y no tan fuerte para afrontar el tratamiento, que es un tratamiento jodido. Entonces, el conservar el pelo yo creo que te da eso, como la tranquilidad y el sentirte bien, sentir que si bien estás perdiendo algunas cosas tuyas que esta enfermedad se lleva, conservás como tu cara visible y nada, creo que ayuda muchísimo.
Quimio con Pelo surge este año. En febrero de este año, me acuerdo que te traje la radio en ese momento, y eran de las lo encontré este Quimio con Pelo que me pareció fascinante. Yo no sabía que tu historia era, tú habías tenido cáncer, porque eso no se ve en el posteo, no aparece al principio. Al principio parecía una solución de forma gratuita, de comunidad, de voluntariado, de corazón, de decir, esto es una posibilidad para que no se te caiga el pelo. ¿Cómo tuviste la energía cuando encontraste eso y con Evangelina, cómo pusieron a trabajar juntas? Yo veo esto que la gente compartía y me llama la atención, creo que por mi experiencia, el nombre Quimio con Pelo, entro y como que enseguida me dije, qué loco, qué bueno que hubiese estado y qué bueno que la gente que hoy en día está por empezar un tratamiento pueda conservar el pelo. Entonces ahí me pongo en contacto con las chiquilinas de Tucumán y ellas enseguida me responden que sí, que lo que quieren es que justamente se lleve a otros lados, que se informe la gente, que se sepa. Y bueno, ahí enseguida le comento a Eva y como que quedamos trabajando en eso. Y bueno, lo primero fue largar las redes, que no sabíamos qué iba a pasar, y ese mismo día que las largamos ya nos escribe una persona, que no sabía que había en Uruguay, que yo lo había visto en Argentina y en otros países, pero bueno, nosotras no teníamos ni un gel ahí ni nada y le tuvimos son que decir, bolsitas de gel que se enfrían, que se ponen y se unen con unas cintas especiales y se consiguen en una determinada farmacia, ¿no? Y eso se presta durante todo el tratamiento a una paciente de cáncer. A una persona. Gratuita, de forma gratuita. Gratuitamente, ¿Vos sí. ¿Cómo funciona, cómo consiguen el dinero para poder comprar esos geles? ¿Aportes de las personas? Aportes de las personas, hemos hecho algunas movidas también nosotras como alguna rifa o algo de eso, alguna subasta de cosas, como que de esa forma nos vamos manejando un poco. Y por ahora, por suerte, hemos podido cubrir todos los cascos requeridos, digamos. ¿Hay muchos? ¿Cuántos están ahora en uso, por ejemplo, que vienen de Quimio con Pelo? En este momento de Quimio con Pelo hay unas 30 y pico de personas usándolos en simultáneo y que los han usado son unas 60 y algo. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu poder personal? Qué difícil. No sé, yo creo que eso que te decía hoy, el tener ganas, el que me muevan las ganas y que no sean como solamente ganas personales, como de hacia uno, sino hacia el otro. Si se puede mejorar algo, ¿por qué no hacerlo? ¿O por qué no colaborar para hacerlo? Creo que ese. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Cuál es el poder que tiene la vocación social? El trabajar en comunidad. Empujar los cambios. Empujar los cambios no solamente desde el discurso, sino empujarlos desde la práctica. Poder demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, poder medir esa otra forma de hacer las cosas, porque tenemos metodologías probadas científicamente que nos permiten medir el impacto de las políticas y transformar las políticas públicas en cuestiones que le cambian la vida a la gente de verdad. Creo que la capacidad del movimiento social ha sido actuar desde el territorio, movilizar a las estructuras políticas que les cuesta mucho movilizarse y comunicar. Si no comunicamos, no hay nada para hacer. Si no logramos que todas las personas incorporemos esta discusión en la mesa de los domingos, en los asados con los amigos, que podamos discutir de estas cosas, es muy difícil cambiar la realidad. Porque justamente muchos de los cambios que se generan porque la opinión pública demanda otra cosa. ¿Cuál es el poder de Denise? Y creo que el capricho.
Creo que ha sido encapricharme con algunas cosas y ir hacia ahí. Y creo que va un poco por ahí, y creo que no hay un poder de Denise, sino que es un poder colectivo. Si nosotros no hubiéramos hecho la organización que hicimos, si desde el movimiento social no nos hubiéramos organizado en todo el país, en lugares como mucho más complicados, no hubiéramos generado un cambio. Para mí es fácil, soy una privilegiada, tengo formación, o sea, no se me complica tanto. Para mí comunicar no es lo difícil. Creo que justamente el poder está en poder unir a todas esas personas y que las transformaciones sean logros colectivos. Muchas gracias, Denise. Gracias. Yo tengo varios adjetivos que seguramente definan el poder que vos tenés, pero me gustaría que vos me digas cuál te parece que es el tuyo, tu poder. Bueno, viste que la cuarentena nos pegó a todos para hacer cosas inesperadas, ¿no? Como que hicimos de todo. Yo, mi segunda salida en la cuarentena, o sea, cuando estábamos en cuarentena, salí, me fui a tatuar y me tatué una palabra para leérmela yo, que, bueno, dice resiliencia, que es esa capacidad de reinventarte, de buscarle la vuelta, de siempre buscar lo positivo, porque todo tiene un lado positivo y negativo. Que toco piso 1000 veces. Sí, me pego cada porrazo tremendo, pero trato de no quedarme mucho rato en ese bucle, en esa espiral. Yo creo que para hacer estas cosas tenés que tener empatía, mucha empatía, y ponerte en el zapato de los otros. Eso sin duda. Inconsciencia, porque tal vez si hubiese dedicado esto a un negocio, hoy, no sé, estaría navegando por ahí tranquilamente, sí. ¿No? Pero bueno, elegí esto y tal vez creo que la riqueza a veces va no tanto por cuánto tenga uno en el banco, sino por lo que tenga uno adentro, por los vínculos que genere, por cómo vivís el día a día. Y bueno, tengo mis días y duermo poco, eso seguro, porque tengo como 2 trabajos, tengo el rentado y el no rentado. Pero bueno, por ahora tengo fuerza, así que lo voy a seguir haciendo.